Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios te bendiga. Hoy continuamos con esta sesión 12 y estoy muy contento porque es la última sesión de esta serie que comenzamos hace 3 meses. Una serie donde el Señor nos ha revelado y nos ha recordado que a pesar de todo Él sigue amándonos. Una serie para volver a ese primer amor. Y hoy quiero llevarte a Lucas 24, del versículo 13, y dice su palabra: y he aquí, el mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Recordamos que anteriormente de estos versículos, este pasaje habla de la crucificación y la resurrección de Cristo. Pero antes de continuar, quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que Dios está lejos de ti? Y tal vez has orado, pero parece que el cielo ha guardado silencio. Lees la Biblia, pero ya no sientas que te habla como antes. Sirves, vas a la iglesia, adoras, pero dentro de ti piensas: antes era diferente. Antes sentía más la presencia de Dios. Antes tenía más pasión. Y poco a poco llegas a una conclusión equivocada. Es que Dios se alejó de mí. Pero hoy quiero decirte algo que puede cambiar completamente tu manera de ver tu caminar con Dios. Y es que tal vez Jesús nunca se fue. Tal vez tú dejaste de reconocerlo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con estos discípulos que iban caminando a Emaús. Ellos hablaban de Jesús, y mientras Jesús caminaba con ellos estaban hablando de los milagros, de los acontecimientos, pero no reconocían al que hacía los milagros. Ellos hablaban de una esperanza, pero no reconocían la esperanza que estaba a su lado. Y entonces yo pensé: ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Seguimos caminando, pero dejamos de reconocer la presencia de Dios en nuestro camino. Y hoy el Señor quiere darnos 5 puntos importantes. Número 1. La decepción puede nublar tu visión espiritual. Y en el versículo 16 dice: mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Y aquí la pregunta es: ¿por qué no le reconocieron? Y no era porque Jesús había cambiado, era porque ellos estaban decepcionados. Ellos tenían una venda que no les permitía ver. Ellos esperaban un Mesías que derrotara a Roma. Ellos esperaban una victoria inmediata. Pero en vez de eso vieron una cruz. Y cuando Dios no hizo las cosas como ellos esperaban, su corazón comenzó a llenarse de tristeza. Y hoy muchas personas no se alejan de Dios porque dejaron de amarlo. Se alejan porque Dios no respondió como ellos querían. Una oración no contestada, una enfermedad, una pérdida, una traición. Y poco a poco el corazón comienza a endurecerse. Pero Proverbios capítulo 13, versículo 12 nos recuerda que la esperanza que se demora es tormento del corazón. Hermano, no permitas que una decepción temporal te haga creer que Dios está ausente. Muchas veces lo que tú llamas silencio, Dios le llama proceso. Y mientras tú piensas que Él no está haciendo nada, Él está obrando donde tus ojos no pueden verlo. Número 2. Jesús siempre se acerca al que se está alejando. Y aquí hay algo poderoso en esta historia, porque dice que ellos iban saliendo de Jerusalén. Y Jerusalén representa un lugar donde Dios obraba.
Pero sin embargo, ellos iban alejándose. Y Jesús pudo haberse quedado allí, pero decidió caminar con ellos. En el versículo 15 dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¡Qué amor tan grande! Y mientras ellos se alejaban, Jesús se acercaba. Ellos perdían la esperanza. Jesús no los perdía de vista. Hermano, quizá tú piensas que yo me alejé demasiado y que ya no puedo volver. Pero Dios no quiere, o que Dios ya no quiere nada contigo. Pero la gracia de Dios siempre da el primer paso. Porque antes de que tú lo buscaras, Él ya iba caminando contigo. Número 3. Antes de abrir sus ojos, Jesús abrió las Escrituras. Y es que nosotros queremos a Dios, o queremos que Dios cambie las circunstancias. Pero Jesús primero cambió su entendimiento. En el versículo 27 de este pasaje, dice que Cristo comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, y les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Qué interesante, ¿no? Jesús pudo haber empezado haciéndoles un milagro, o cambiando el camino, pero Él no eliminó el problema. Él les explicó la palabra. Porque muchas veces el problema no es la circunstancia de Dios, es una interpretación equivocada de lo que estamos viviendo. Y cuando dejas la palabra, comienzas a interpretar tu vida desde tus emociones. Pero cuando vuelves a la palabra, vuelves a interpretar tu vida desde la verdad de Dios. Número 4. Antes de reconocer a Jesús, su corazón volvió a arder. Y aquí está una de las frases más hermosas de este pasaje. En el versículo 32 dice que se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Mientras Él nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las Escrituras. Ellos no dijeron, es que primero lo vimos, sino ellos dijeron, nuestro corazón ardía. Y aquí está la revelación. El primer amor no comienza en los ojos, comienza en el corazón. Porque muchos quieren volver a sentir, pero Dios quiere volver a encender el corazón. Porque cuando el corazón arde, los ojos comienzan a reconocer lo que antes no podían ver. Escucha, no le pidas solamente a Dios que cambie tus circunstancias. Pídele que vuelva a abrir o que vuelva a hacer arder tu corazón. Porque un corazón encendido siempre reconoce la presencia de Dios. Número 5. Cuando reconocieron a Jesús, volvieron al propósito. Y en el versículo 33 dice que levantándose en la misma hora, ellos volvieron a Jerusalén. Y esto impacta, porque ellos no dijeron luego vamos o esperamos un mejor momento. Ellos se levantaron y volvieron en esa misma hora. ¿Por qué? Porque un encuentro verdadero con Jesús siempre produce una respuesta inmediata. Cuando vuelves a reconocerlo, vuelves al propósito, vuelves a la pasión, vuelves a la obediencia. El primer amor no es un sentimiento pasajero, es una decisión diaria de caminar con Jesús y reconocerlo en cada paso. Y mientras yo preparaba este mensaje, entendí algo que me confrontó profundamente. Durante toda esta serie hemos hablado de volver al primer amor. Hemos visto cómo Dios rompe lo que no puede usar, cómo lo que toleramos nos va a detener, cómo un cambio no siempre significa una transformación, y cómo es necesario romper los ciclos que nos mantienen cautivos.
Pero al llegar a Lucas 24 descubrimos algo maravilloso. En todo este tiempo el problema nunca fue que Jesús se hubiera ido. El problema fue que ellos dejaron de reconocerlo. Y mientras ellos caminaban llenos de tristeza, Jesús caminaba a su lado. Mientras hablaban de una esperanza perdida, la esperanza estaba junto a ellos. Y mientras pensaban que todo había terminado, Dios estaba escribiendo un nuevo comienzo. Y quizá eso mismo ha pasado con muchos de nosotros. Hemos dicho: Señor, ¿por qué ya no te siento? ¿Por qué ya no me hablas como antes? ¿Por qué parece que estás lejos? Y hoy el Espíritu Santo nos responde por medio de su palabra. Yo nunca me fui. Siempre estuve ahí. Estuve cuando lloraste. Estuve cuando dudaste. Estuve cuando caíste. Estuve cuando pensaste que todo había terminado. Porque Jesús nunca abandonó el camino. Él siguió caminando contigo, aun cuando tú no lo reconocías. Y entonces entendí cuál es realmente el primer amor. El primer amor no es una emoción. No es un recuerdo de cómo adorabas antes. No es volver a sentir lo que sentías hace años. El primer amor es volver a reconocer a Jesús en cada paso de tu vida. Por eso los discípulos, cuando finalmente lo reconocieron, no pudieron quedarse igual. Ellos no esperaron al día siguiente. Ellos no dijeron algún día volveremos. Ellos volvieron inmediatamente. Porque un encuentro verdadero con Jesús siempre produce un regreso al propósito. Y quiero terminar con esta frase. Tal vez hoy llegaste preguntándole a Dios: Señor, ¿dónde has estado? Pero después de escuchar su palabra, creo que Él te responde con amor. Hijo, yo siempre estuve aquí. El que dejó de reconocerme fuiste tú. Y si esta serie te llamó o se llamó a volver al primer amor, entonces el verdadero regreso no comienza cuando Dios vuelve a buscarte. Comienza cuando tus ojos vuelven a reconocer al Jesús que siempre estuvo ahí. Y eso no es solamente el final de esta serie. Es el comienzo de una nueva caminata con Él. Dios te bendiga.